Sin más, vamos a dar inicio. Para empezar, vamos a hacernos la clara pregunta de todos, ¿qué es una evaluación de impacto ambiental? A partir de aquí, cuando ya se vean las tres letras E y A, recordar que es una evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué es? Es un proceso de identificación, predicción y evaluación de los posibles impactos ambientales, socioeconómicos, culturales y de otra índole de un proyecto o desarrollo propuesto para definir acciones de mitigación, no solo para reducir los impactos negativos que puede causar dicho proyecto, sino también aportar contribuciones positivas al medio ambiente natural y bienestar. ¿Para, para qué está diseñado una evaluación de impacto ambiental? Está diseñada para identificar los posibles riesgos de un proyecto para el bienestar ambiental y humano e identificar medidas para eliminar y o mitigar estos riesgos, la cual se puede lograr mediante la sustitución y o modificación de actividades planificadas para reducir los impactos. El líder de un proyecto recopila información para alinear los riesgos, impactos y medidas de mitigación incorporadas en todo ciclo de vida del proyecto. Esto sea desde que ya se está planeando, organizando durante el proyecto y cuando finaliza este proyecto. Esta cuestión es para que las personas que son las que toman las decisiones estén totalmente informados en el momento de aprobar el proyecto. ¿Por qué es muy importante esta parte? Porque no vaya a ser que al inicio de la formación del proyecto se contemplen algunas mitigaciones y cuando se esté en el proyecto, de pronto salga que está causándole un daño a cierta especie de animales o está invadiendo o está extinguiendo cierto tipo de flora de ese ecosistema y entonces la gente, las personas que estén en el proyecto digan, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? La idea de realizar una evaluación de impacto ambiental, por eso lo dice, evaluar, o sea, identificar antes de que se inicien los proyectos qué puede causar o no daño al medio ambiente, si hay una solución o cómo mitigar ese impacto. Se realizan una amplia variedad de sectores, incluyendo la agricultura, manufactura, turismo, minería y silvicultura. Esta parte la vamos a detallar más adelante con qué tipos de proyectos requieren una evaluación de impacto ambiental completa y cuáles no. Y el aspecto más importante de esta decisión sobre la necesidad de una evaluación de impacto ambiental en la salud humana y del medio ambiente. Actualmente son más de 100 países los que cuentan con una legislación que obliga la aplicación de una evaluación de impacto ambiental. En Panamá, este sistema está basado en el análisis continuo que permite tomar decisiones preventivas para proteger el medio ambiente, requerido antes de comenzar actividades, obras o proyectos específicos. ¿Por qué debemos realizar un estudio de impacto ambiental? Debido a la compleja relación entre los entornos naturales y humanos, es muy importante de tratar de predecir los impactos ambientales y sociales de los programas, de los proyectos y desarrollos planificados que puedan alterar la calidad del medio ambiente y afectar el bienestar. Recuerden que al ser un ecosistema, si una especie o la flora se ve afectado, a nosotros también nos llega a afectar, incluso la calidad del aire, el agua, el suelo. Por eso es muy importante realizar este estudio de impacto ambiental. Disculpen.
Ay, me disculpan, soy nueva en Google Meet y cuando estoy compartiendo la pantalla no puedo observar quiénes son los que están intentando ingresar. Sí le agradecería mucho que por favor cierren los micrófonos mientras estoy presentando. Como ya mencioné, ¿por qué se debe realizar un estudio de impacto ambiental? Y esto es para disminuir y mitigar eh, los impactos ambientales, principalmente predecirlos. Cuestión que cuando vaya desarrollando el proyecto ya esté contemplado esa situación. A medida que la población humana sigue aumentando y los recursos naturales se vuelvan más limitados, se vuelve cada vez mayor la importancia de realizar una evaluación de impacto ambiental para mejorar la sostenibilidad del desarrollo y la identificación. ¿Cuál es el resultado de una evaluación del impacto ambiental? En este caso son varios. Es una declaración o un informe ambiental. El informe de la evaluación de impacto ambiental proporciona información a los tomadores de decisiones antes de la emisión de una licencia de explotación para que puedan evaluar adecuadamente los impactos del proyecto sobre el medio ambiente y las personas. Aquí quiero aclarar algo, no solamente es del medio ambiente, sino también hay rasgos culturales, por ejemplo, patrimonios históricos, que un ejemplo claro de esto es cuando se intenta hacer turismo, hay que mantener incluso esa parte de los patrimonios culturales. No puede llegar un proyecto y porque le incomoda o no le gusta o al querer hacer turismo de ese patrimonio, vaya a destruir lo que hay alrededor. Y este informe debe basarse en información precisa y relevante que dé cuenta de los diversos impactos y los efectos acumulativos del ciclo de vida del proyecto planificado. ¿Qué contribuciones hay específicas de la evaluación de impacto ambiental? Es asegurar que las consideraciones ambientales sean explícitamente atendidas e incorporadas en el proceso de toma de decisiones del desarrollo. Anticipar, disculpe. Ahí me disculpan, cada vez que intento admitir a las personas a, a la presentación, me tengo que salir. ¿Cuáles son las contribuciones específicas de la evaluación de impacto ambiental?
Como ya mencioné, asegurar que las condiciones ambientales sean explícitamente atendidas e incorporadas en el proceso de toma de decisiones del desarrollo. Eh, Anticipar y evitar, minimizar o compensar los efectos biofísicos, sociales y de otra índole que sean adversos y relevantes para la propuesta del desarrollo. Esta parte de anticipar y evitar es muy importante porque va a haber situaciones del ecosistema, incluso agua, suelo, biodiversidad, eh, que cuando se esté dando el proyecto eh, puede ser muy tarde para mitigar los daños que causa este proyecto. Por eso es muy, muy importante estas evaluaciones. Aparte de eso, proteger la productividad y capacidad de los sistemas naturales y los procesos ecológicos que mantienen sus funciones. Promover el desarrollo sostenible, optimizando el uso de recursos y las oportunidades de gestión. Esto quiere decir que no es que se eviten hacer proyectos de turismo, de minería hidroeléctrica, porque en muchas ocasiones son importantes para la población, pero la idea es que se haga esos proyectos, se puedan utilizar para la población, pero sin afectar el ecosistema, sin afectar el suelo, agua, aire, y estos detalles los vamos a ver más adelante, porque están las hidroeléctricas eh, que ya uno sabe pues qué daños causan. Pero vamos a qué es esencial en una evaluación de impacto ambiental y es permitir que los tomadores de decisiones evalúen los impactos de un proyecto en todas sus fases. También permitir que el público y otras partes interesadas presenten sus puntos de vista y aportes en el desarrollo planificado. Miren, esta parte es súper importante porque las personas creen o muchas personas desconocen que las personas que viven aledañas o la comunidad como tal no puedan ser partícipes de la toma de decisiones de proyectos. Y sí lo es, pero esto lo voy a explicar más detallado, lo voy a explicar más detallado más adelante. Que también es esencial contribuir a mejorar el diseño del proyecto, de manera que las medidas ambientales y socioeconómicas sean las partes fundamentales de la evaluación. Evaluaciones relacionadas con la evaluación de impacto ambiental. En esta fase, no solamente se puede hacer una evaluación de impacto ambiental, existen otros tipos de evaluaciones ambientales que también se utilizan para identificar y eliminar los impactos ambientales nocivos de proyectos, inversiones y otras actividades. ¿Y cuáles son esos? Son las evaluaciones ambientales integrales. Una evaluación ambiental integral es un proceso de producción y comunicación de información orientada hacia el futuro y relativa a las políticas sobre interacciones clave entre el medio natural y las actividades humanas específicas. En este caso, yo quería dar un ejemplo, porque en este caso es a futuro. Miren, una evaluación de impacto ambiental, en un ejemplo de aquí en Panamá, te dice que las hidroeléctricas pueden utilizar el 90% de las aguas de sus ríos, pero al hacer mal la evaluación de impacto ambiental, no consideraron que para esta temporada seca, como saben, Panamá tiene dos estaciones, temporada seca y estación lluviosa. ¿Qué sucede? Al realizar la evaluación de impacto ambiental, se propuso que las hidroeléctricas podían usar el 90% de agua de sus ríos, pero no contemplaron en la estación seca, donde casi no llueve. Y en esta parte se necesitó hacer una evaluación
ambientes integrales, porque no solamente es cuando estamos en la estación lluviosa, se debió pensar a futuro que en estación seca el caudal de los ríos no es lo mismo. Pero bueno, ese es un ejemplo. También están las evaluaciones ambientales estratégicas, que es un proceso sistemático de toma de decisiones realizado para analizar los efectos sobre la salud humana y ambiental de una actividad de desarrollo propuesta. Este proceso se realiza antes de la evaluación del impacto ambiental y determina el alcance de una evaluación de impacto ambiental, la profundidad del análisis y los tipos de participación y consulta pública que se integrarán en el plan. Un ejemplo de esto es cómo causan daño las minerías de cielo abierto por los contaminantes que se generan y que a la larga pueden causar un cáncer, como fue en el caso, no sé si lo conozcan, de Chernobyl, que cuando hubo una fusión nuclear, eh, muchas personas murieron, varias personas murieron, pero eso no fue tanto el detalle, sino que a la larga las personas que estuvieron expuestas a los años murieron de cáncer. Por eso se realizan las evaluaciones ambientales estratégicas, para que en un futuro no se lleguen a suceder estas cosas. Las evaluaciones de ambientales más utilizadas comúnmente eh, son las más utilizadas comúnmente. Sin embargo, es importante destacar que todas las evaluaciones de impacto ambiental tiene sus raíces en conceptos de desarrollo sostenible, es decir, que todas tienen como objetivo la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente para las generaciones futuras. Cronología de la evaluación de impacto ambiental a nivel mundial. Al principio, estos estudios se incluyeron como parte de la política ambiental. Después se convirtieron en parte de los esfuerzos más amplios para promover el desarrollo sostenible. Por último, con el tiempo, las evaluaciones han pasado de solamente incluir los impactos sobre el medio ambiente natural hacia los impactos sociales y de salud. Por eso es que años atrás no se realizó esta evaluación en el caso de, de Chernobyl y ya se vieron las consecuencias muchos años después. Ahora es obligatorio que tú al realizar los impactos ambientales se vea incluso a futuro qué va a suceder con estos proyectos, qué impactos le puede causar al medio ambiente. En 1960, esta evaluación de impacto ambiental comienza basada en la política ambiental de Estados Unidos. Y luego en 1980, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Unión Europea han estado a la vanguardia en la implementación de evaluación de impacto ambiental a nivel internacional. Denme un momento que están intentando ingresar. En esta parte vamos a ver cuáles son los pasos en una evaluación de impacto ambiental. Y son 7. Ahí me disculpan que se me fueron mal los números de los pasos, pero el primer paso es el proceso de tamizado. El segundo paso es el proceso de selección. El tercer paso es la evaluación. El cuarto paso es la gestión del impacto. El 5 es desarrollo de informes de la evaluación de impacto ambiental. La 6 es desarrollo de informes de la evaluación de impacto ambiental y la participación pública. La 7 es la revisión. La 8 son tomas de decisiones y el octavo, el monitoreo. Entonces, vamos a ver qué es el proceso de tamizado.
Y esta es la primera etapa del proceso. Y es una decisión clave de la evaluación, perdón, porque facilita las tomas de decisiones informadas al proporcionar un análisis fáctico, claro y bien estructurado de los efectos y las consecuencias de las medidas propuestas. Incluye tanto en la selección de proyectos como en el diseño de políticas, mediante la eliminación de propuestas socialmente y ambientalmente poco sólidas, así como la modificación de la medida viable. En esta parte, aquí es donde se logra observar, ¿se aprueba o no se aprueba un proyecto? ¿Requiere una evaluación de impacto ambiental completa o no lo requiere? Por eso es muy importante este proceso, porque si el proyecto hace un desgaste muy grande de el medio ambiente, aquí es donde se rechaza o si se acepta este proyecto. ¿Por qué necesitamos realizar un tamizado? Esto es un aspecto muy importante porque determina el nivel de impacto del proyecto, desarrollo o iniciativas propuestos. Solo un número limitado de propuestas, por lo general los grandes proyectos necesitarán una evaluación de impacto ambiental completa, ya que probablemente tengan importantes impactos irreversibles en los recursos ambientales, en las personas a través de impactos en la salud o sus medios de subsistencia y necesidades de reasentamiento en los sitios de patrimonio cultural, que es lo que mencionaba anteriormente, que un proyecto no puede llegar a un lugar, por ejemplo, histórico y querer dañar el patrimonio cultural solo porque lo necesitan. Un ejemplo, un resort a la orilla de la playa, pero todavía hay patrimonios culturales en esa área y que porque a esa persona le incomode a ese proyecto, lo quiera quitar. No, en ese caso se puede hacer un reasentamiento. Bueno, para que no afecte, el proyecto da ideas de qué hacer con ese patrimonio cultural, igual con los impactos que pueda causar. Porque imagínense que un resort, es un ejemplo, quiera depositar eh, las cloacas, sus aguas residuales en el mar y las personas de esa comunidad viven de la pesca. Eso va a afectar gravemente a la población y no solamente a los medios de subsistencia de esa comunidad, sino también que puede afectar la salud de los seres humanos, de las personas que viven en esa comunidad. Por eso es que es muy importante realizar un tamizado y es una parte clave en una evaluación de impacto ambiental. Y aquí por eso voy a explicar cuáles son los tipos de proyectos. Y aquí depende de cuál requiere una evaluación de impacto ambiental completa. Apaguen sus micrófonos, por favor. Y está la primera, los proyectos de alto impacto. Estos proyectos probablemente tengan impactos ambientales adversos significativos y por lo tanto se requieren una evaluación de impacto ambiental completa. Estas son las represas y embalses para proyectos de silvicultura y producción. Ese es un caso, por ejemplo, de las proyectos de silvicultura que generan pesca a gran escala y son las que exportan. No las personas los microempresarios no, son ya empresas sumamente grandes de silvicultura, las plantas industriales, la irrigación, drenaje y control de inundaciones a gran escala, principalmente para la ganadería, minería y desarrollo de minerales. Desarrollo de puertos y muelles, recuperación, reasentamiento y desarrollo de nuevas tierras, desarrollo de energía térmica e hidroeléctrica, fabricación, transporte y uso de plaguicidas y otros materiales peligrosos y o tóxicos. Estos sí son proyectos de alto impacto y esto sí hay que ver cómo
puede afectar al futuro, incluso la salud de las personas. Proyectos que probablemente tengan impactos ambientales adversos, pero que sean menos importantes que los de la categoría anterior. Estos proyectos que no tengan impactos irreversibles, y se puede diseñar medidas de mitigación con más facilidad que los proyectos de alto impacto. Y en este caso son las agroindustrias, transmisión eléctrica, electrificación rural, acuicultura, irrigación y drenaje a pequeña escala, energía renovable, el turismo, abastecimiento y saneamiento de agua rural. Y hay proyectos que probablemente no tengan un impacto ambiental alto, como son los anteriores, o mínimos o nulos, no requieren una evaluación de impacto ambiental. Estas categorías a menudo se enumeran como 1, 2 y 3 o se indican como A, B y C para distinguirlas entre ellas. Eso quiere decir que cuando se entrega el informe y se ve, es un proyecto de categoría A, ya entonces se va a saber que es un proyecto de alto impacto. B, que no, que es medianamente los impactos ambientales o que requieren medidas de mitigación. Y la C es que no requieren una evaluación de impacto ambiental porque no tienen impactos ambientales adversos. ¿Cuáles son los enfoques del proceso de tamizado? En este enfoque es que al realizar el proceso de tamizado se utilice un conjunto de criterios determinados por el organismo responsable, que se realice lo antes posible en el desarrollo de la propuesta para que el proponente y otras partes interesadas se enteren de las posibles obligaciones de la evaluación de impacto ambiental, que se aplique el proceso de tamizado de manera sistemática y coherente, de manera que se llegue a la misma decisión si otros hicieron el tamizado. Cuando digo que tiene que ser de una manera sistemática y coherente, es que uno tiene que ser realista en esas partes. Uno no puede estar inventando medidas de mitigación que a largo plazo tú no puedes cumplir o que son imposibles de realizar. Entonces, ¿cuáles son los tipos de enfoques en el proceso de tamizado? Hay enfoques prescriptivos o normalizados en los que las propuestas de desarrollo o bien requieren o están exentas de la evaluación de impacto ambiental, se enumeran en la legislación y reglamento, y los proponentes a menudo pueden decidir con base en estos enfoques normalizados, lo cual podría incluir definición legal o de políticas de las propuestas a las que se aplica o no la evaluación de impacto ambiental. Esta parte es muy importante porque los proyectos no pueden tomar las decisiones a la ligera. En el caso de Panamá, nosotros tenemos una constitución y tiene leyes. Un proyecto no puede estar encima de una ley, principalmente las ambientales, solo porque quiere realizar sus proyectos. En este caso también debe incluir una lista de proyectos con o sin límite para los que se requiera automáticamente una evaluación de impacto ambiental. Lista de exclusión de actividades que no requieren la evaluación de impacto ambiental porque son insignificantes o están exentas por ley. Y el otro enfoque es personalizado, en los que las propuestas son tamizadas de manera individual o caso por caso mediante oraciones indicativas con categorías. Muy a menudo se utiliza una categorización sencilla, por ejemplo, A, B, C o D o 1, 2, 3 y 4. Estas categorías ayudan a los proponentes y organismos de concesión de licencia a decidir cuándo se necesita una evaluación de impacto ambiental completa, que es en el caso que ya vimos anteriormente de qué tipos de proyectos los requieren y no. ¿Cómo se realiza el tamizado? Generalmente se realiza mediante una autoevaluación a cargo de los proponentes del proyecto, utilizando la orientación y formularios de preguntas proporcionadas por las autoridades designadas. Las preguntas pueden variar de preguntas abiertas en las que los proponentes son los que crean la estructura en torno a las preguntas
o áreas proporcionadas, o se pide a los proponentes que llenen un formulario detallado y presenten sus actividades e impactos. Viene la segunda fase de un proceso de evaluación de impacto ambiental, y esta es la más importante porque viene el proceso de selección, propósitos, objetivos, principios rectores de una evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque identifica las cuestiones que probablemente sean las de mayor importancia durante la evaluación de impacto ambiental y elimina aquellas que son de poco interés. Establece los límites y establece la base de los análisis que se realizarán en cada etapa. Reduce el riesgo de incluir componentes inadecuados o excluir los componentes que deben ser atendidos. Un ejemplo, cómo va a afectar el agua, el suelo, la tierra, cómo va a afectar la calidad del ambiente para las personas que están aledañas a ese proyecto. Entonces, un ejemplo, no podemos dejar afuera, si es en caso del turismo, eh, cómo va a causar el flujo vial. ¿Por qué yo digo del flujo vial? Por ejemplo, cuando uno va a las playas aquí, por lo menos en Chiriquí, cuando hay mucho flujo vial, puede causar varias situaciones. Se puede ver afectada la fauna de ese lugar, se puede ver afectada la flora. El detalle de los flujos vial concurrentes puede ser las personas tirando basura a los alrededores. Entonces, si nosotros vamos a realizar un proyecto, nosotros debemos contemplar todas estas alternativas que estoy sugiriendo y dejar afuera cuáles tal vez no son más importantes y cuáles sí. Esto también identifica los problemas y factores relevantes, incluyendo los efectos acumulativos, impactos sociales y riesgos para la salud. Facilita la participación y revisión significativas del público en al menos dos etapas del proceso. Por eso les comentaba ahora que el público es muy importante, en este caso las comunidades, las personas que estén interesadas en el daño que pueda causar el proyecto son importantes, porque una vez que se seleccionan los impactos y las cuestiones que deben tenerse en cuenta, de nuevo durante la presentación de los hallazgos iniciales de la evaluación del impacto ambiental, incluyendo un resumen no técnico. También determina los límites de tiempo y espacios apropiados de la evaluación de impacto ambiental. Identifica los aspectos importantes que se deben considerar. ¿Por qué necesitamos realizar un proceso de selección? Como ya lo mencioné, porque establece los límites de la evaluación de impacto ambiental, incluyendo el área del proyecto que debe incluirse en la evaluación de impacto ambiental y la manera de armar la evaluación de impacto ambiental con base en los términos de referencia, que esto lo vamos a ver más detallado más adelante. Ayuda a seleccionar lo que se necesita y lo que no es relevante, y por ende sirve como un plan de trabajo para todo el proceso de la evaluación. Determina el área de foco de la evaluación, los datos de referencia y el tipo de información necesaria y la alternativa del proyecto considerado. Esta parte es muy importante porque se requiere para los próximos pasos de la evaluación. ¿Cuáles son los enfoques del proceso de selección? Determinan los aspectos y criterios claves para evaluar la importancia de los impactos ambientales y socioeconómicos. Este enfoque incluye la creación de una lista de recursos ambientales, biológicos y socioeconómicos y cuestiones que son importantes a considerar. En esta etapa también es importante identificar los criterios con base en los cuales se evaluarán los impactos. Luego se analizan en detalle los recursos y cuestiones ambientales y sociales seleccionadas y el conjunto de criterios en las siguientes fases. Viene una de las partes más interesantes, la consulta pública.
y esta la ley la vuelve obligatoria, aunque a las personas de los proyectos no les gusta o les incomoda cuando las personas hacen marchas o se oponen a ciertos proyectos. Aquí en Panamá es obligatorio hacer una consulta pública. Los grupos claves que participan en las consultas incluyen a las personas afectadas por el proyecto, las comunidades de acogida y las ONG locales. Es fundamental proporcionar a estos grupos de partes interesadas oportunidades de participar en la planificación, implementación y monitoreo del proyecto de inversión planificada para conocer más sobre la consulta pública. En esta parte yo quería recalcar algo, porque muchas personas no saben de esto, no saben de que es obligatorio una consulta pública a los proyectos. Muchas personas no lo saben. Y obviamente para las personas que gestionan los proyectos, muchas veces no les es conveniente, porque se les puede retrasar o incluso se les puede rechazar el proyecto si se ve muy afectada la comunidad, como les di el ejemplo, digamos, de un resort o de una hidroeléctrica, en este caso de las represas. La comunidad lo puede hacer, pero eso sí, estar bien informada de las cosas que se pueden y no pueden hacer eh, las personas afectadas, porque yo no puedo llegar a una sola persona, dos personas con ideas o con propuestas incoherentes, no. Bien informado se puede hacer, se puede lograr, por supuesto que sí. Aparte de eso, de ese enfoque, también selecciona los valores de referencia apropiados. Las encuestas e investigaciones de línea de base que deben realizarse sobre las cuestiones que tienen efectos ambientales significativos. O sea, si ya en otro país se ha realizado X proyecto, yo debo hacer una investigación de cómo, eh, de qué propuestas, qué acciones van a mitigar el daño del ambiente de ese proyecto. Entonces, esta parte es muy importante porque proporciona una comprensión de las condiciones existentes vinculado a un año determinado. Y no solamente en otros países, puede ser en caso de proyectos que se han realizado años anteriores, en este caso en Panamá, y ver también, ellos pueden consultar a ese proyecto qué actividades, qué propuestas, qué mitigaciones están realizando para el medio ambiente. También decide sobre una cronología que permita predicciones de cómo el proyecto puede cambiar el componente ambiental, años de operación, lo que ya mencioné anteriormente, de que ya cuando se está haciendo la evaluación, uno debe tener presente que en los años futuros se pueden presentar diversas situaciones que tal vez no estaban contempladas al inicio del proyecto. Todo esto ya debe estar analizado, pensado de qué se va a hacer, de qué no se va a hacer y de que esto puede suceder en un futuro. Y proporciona una base sólida para el diseño y evaluación de los estudios de una post-evaluación de impacto ambiental. Otro enfoque del proceso de selección es que define alternativas. En esta etapa se pueden desarrollar las alternativas para la construcción, implementación y cierres del proyecto que luego serán evaluados en la próxima fase. Una comparación de alternativas ayudará a determinar un mejor método para lograr los objetivos del proyecto y reducir al mínimo los impactos ambientales y las soluciones más ambientalmente y socialmente amigables. Dependiendo la cronología, el tipo y la variedad de alternativas abiertas, la consideración pueden incluir exigir alternativas para mejorar la eficiencia, reducir el uso de recursos, insumos o ministros alternativos, considerar diferentes acciones para lograr los mismos resultados o resultados similares. También reubicar las actividades o el proyecto planificado entero, cambiar procesos y tecnologías, cambiar el calendario de actividades de planificación. Por eso es que esta parte de la selección es la más importante,
porque aquí aunque ya, digamos, el proyecto esté organizado o haya un bosquejo de ese proyecto, en esta fase de selección, aquí se define si se puede hacer o no se puede hacer o qué cambios requiere ese proyecto. Por eso es que si afecta en este caso el calendario de actividades, por ejemplo, en la silvicultura, porque afecta a la veda de peces, de camarones o de cualquier animal marino, se hace un cambio en el calendario. No es que no se pueda hacer, pero sí se van a realizar eh, o se van a tomar otras medidas para que no causen ese daño. Y los términos de referencia es que al concluir el proceso de selección, la preparación de los términos de referencia para una evaluación del impacto ambiental. Esto es una tarea muy importante. Cuando yo digo que es términos de referencia, eh, es- esto sería como palabras claves o para no estar en este caso tomándose mucho tiempo en esa descripción por ejemplo, de esas propuestas, de esas ideas. Un ejemplo claro aquí es que ya al inicio yo puse evaluación de impacto ambiental, ya después he seguido colocando E y A y ya las personas saben, conocen que esto quiere decir que esto es una evaluación de impacto ambiental sin escribir todas las palabras completas. ¿Cómo se realiza este proceso de selección? Preparar el equipo de expertos que realizarán la evaluación de impacto ambiental. En este caso pueden ser ingenieros ambientales, técnicos de impacto ambiental. eh, Nosotros los biólogos también lo podemos hacer, pero si tenemos más la inclinación a esos técnicos de impacto ambiental, también describir el área del proyecto y el área de influencia del proyecto. Delinear las alternativas del proyecto para la preparación, implementación y cierre. Realizar reuniones públicas y consultas con las partes interesadas. Integrar las observaciones y comentarios recopilados en la planificación del proyecto y las alternativas. Crear un conjunto de áreas ambientales, biológicas y socioeconómicas que se utilizarán en la evaluación. Definir un conjunto de criterios para evaluar la evaluación del proyecto. Identificar los impactos del proyecto durante todas sus etapas y preparar una lista de los impactos significativos y no significativos y explicar por qué. Identificar un conjunto de datos, de descripciones de referencia y posibles necesidades de recopilación de datos adicionales. Comenzar a insertar esta información en la sección correspondiente de los términos de referencia. Vamos con la tercera fase del proceso de evaluación de impacto ambiental. Y esta es la parte central, porque se realiza una evaluación detallada del proyecto. Se comparan alternativas con las condiciones de referencia. ¿Y esto cómo se hace? Mediante el uso de descripciones cualitativas de aspectos tales como impactos altos, intermedios y bajos, y descripciones cuantitativas tales como los metros cúbicos de agua extraída, aguas residuales producidas y contaminantes liberados. Que este es el caso que les comenté que cuando se realizó una evaluación de impacto ambiental en las represas de aquí de Panamá, se colocaron que ellos podían extraer el 90% de agua de los ríos y no se contempló la estación seca. Yo en esta parte quería aclarar algo porque no sé cómo estén manejando ahora y cuando yo pregunté de nuevo hace poco si todavía se daba del 90%, de que se extraía el 90% del agua de los ríos, eh, fue ignorada esa pregunta, porque obviamente saben que eso puede causar un problema y las personas no lo saben y, y está estipulado y es obligatoria la consulta pública y no lo hacen porque es obvio que para los proyectos no les es conveniente que se le arme un problema o que se le rechace el proyecto que desean realizar.
Estas medidas tienen como objetivo prevenir los impactos adversos del proyecto en el ambiente y las personas, asegurándose de que los impactos inevitables se mantengan dentro de los niveles aceptables. ¿Cuáles son las contribuciones claves de la evaluación de impactos y mitigación? Proporciona una lista clara y detallada de los impactos relevantes sobre el medio ambiente y las personas, incluyendo los efectos acumulativos, sociales y riesgos para la salud. Delinea cualquier efecto acumulativo poniendo en conjunto los impactos identificados sobre el medio ambiente, sociedad y salud. Con base en los resultados de la evaluación de impactos se enumeran los efectos adversos de las medidas propuestas. Se identifica una lista detallada de las medidas de mitigación. ¿Por qué necesitamos realizar una evaluación de impactos y mitigación? Porque este determina el nivel de impacto, tanto del proyecto propuesto como de las alternativas identificadas. Esto es importante porque los resultados de la evaluación determinarán el posible nivel de impacto de ese proyecto. ¿Cuáles son los enfoques claves a las medidas de mitigación? Es que eviten la ocurrencia de impactos y así evitar daños o incluso producir resultados positivos. Luego están los que se centran en la limitación de la gravedad y la duración de los impactos mediante la disminución de la gravedad y duración del proyecto. También identifica los mecanismos de compensación para los impactos que son inevitables y que no se pueden reducir más. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, al construir una carretera, cómo hacerles los caminos a los animales. Esto fue algo decepcionante cuando se construyó la carretera David-Santiago porque vieron los jerseys cómo cómo están afectando la fauna, porque como ven, muchas veces se ven atropellados eh, felinos, bueno, principalmente mamíferos, y eso es algo triste y esto fue una falla aquí en las medidas de mitigación al crear ese jersey, porque no se crearon caminos alternativos para esas especies. He logrado ver que se hicieron para, para primates, para otros animales, pero los que lo han hecho son personas ajenas a los del proyecto. Y esto es una falla grave en las medidas de mitigación que, que no se hicieron incluso en el proceso de selección. Así que yo en esa parte recalco estas partes porque ¿qué va a hacer ese proyecto cuando se realicen esos impactos, cuando se ve afectada la parte ambiental? Entonces, por eso es muy importante todas las fases, pero en esta se le da un enfoque a las medidas de mitigación. ¿Cuáles son los métodos de evaluación, impacto y mitigación? El primero es la evaluación de impactos acumulativos. Eh, Esto se puede reforzar mutuamente porque puede llevar a consecuencias más graves sobre el medio ambiente y las personas que cada uno de los desarrollos por separados. Esto también tiene que se anexa los aumentos en las concentraciones de contaminantes en una masa de agua, en el suelo o sus sedimentos o su bioacumulación. Estas preguntas se realizan en el proyecto. ¿Esto afectará una masa de agua? ¿Cómo se verá afectado el suelo? Estas son preguntas que se realizan con la evaluación de impactos acumulativos. Reducción del caudal de agua en una cuenca debido a múltiples retiros, es lo que ya he venido comentando anteriormente con las represas. Aumento en la carga de sedimentos en una cuenca o aumento de la erosión, principalmente con las minerías. Interferencia con las rutas migratorias o movimientos de la fauna silvestre, este es el caso de las carreteras. También se realizan matrices y diagramas de interacción
Y estos son los métodos más utilizados en la evaluación del impacto ambiental. Las matrices toman la forma de una rejilla o tabla que permite la evaluación de los vínculos o impactos entre las cuestiones enumeradas en las filas y columnas. Esto es a lo que yo me refería anteriormente, de que aquí entra la parte de las categorizaciones. Si es un proyecto de alto nivel de impacto, si es medio o si es bajo. Las ventajas del uso de matrices es que proporcionan una representación visual fácil de entender a través de todos los impactos. También se existen varios tipos de matrices y los más comunes es la denominada matriz de Leopold y la matriz para la evaluación rápida de impactos. En esta parte eh, no voy a detallarlo más a profundamente, pero esas son las más comunes. ¿Cuáles son las directrices principales para las medidas de mitigación? La identificación de las medidas de mitigación que reduzcan la mayoría de los impactos y que sean a la vez prácticas y capaces de integrarse a las alternativas planificadas. Esto quiere decir que si un proyecto propone un tipo de mitigación, por ejemplo, que van a crear una planta de tratamiento para aguas residuales, cuando se está llevando a cabo el proyecto, el, el, el proyecto, por ejemplo, el resort, tiene que cumplir con esa propuesta que realizó de la planta de tratamiento para aguas residuales y que también, y no solo que lo cumpla, sino que también lo pueda integrar, porque si no lo puede realizar, no lo debe colocar. La identificación de las medidas de mitigación que sean capaces de reducir la gravedad de los impactos durante la vida útil del proyecto al nivel más bajo posible para evitar efectos irreversibles y acumulativos de los impactos. Otra directriz principal es el conjunto de decisiones y actividades planificadas destinadas a vigilar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la evaluación y proporcionar información específica sobre las condiciones de las variables ambientales y sociales en el área de estudio y su comportamiento en el tiempo. Evaluación de los riesgos potenciales de accidentes, mal funcionamiento y otras emergencias que puedan ocurrir durante todas las fases del proyecto. Aquí en estas medidas de mitigación se debe colocar qué problemas puede ocurrir, no que necesariamente van a suceder, sino que un ejemplo, en este caso del resort, que de pronto vaya a haber un desbordamiento de las aguas residuales, esto ya debe estar contemplado en las evaluaciones de impacto ambiental. No que cuando ya se está efectuando el proyecto, de pronto suceda esto de las aguas residuales y las personas del resort no sepan cómo manejar esta situación o decir, no, esto no estaba contemplado en la evaluación de impacto ambiental. No, todas estas directrices ya deben ir contempladas en el informe. Por eso es muy importante al realizar el informe de las evaluaciones de impacto ambiental ver qué medidas de mitigación colocaron estos proyectos. ¿Cómo realizar la evaluación? 1. Evaluación detallada de los impactos de las fases del proyecto sobre el medio ambiente, la parte económica y otros conforme a los solicitados por las directrices de la legislación y la institución de aprobación, y teniendo en cuenta las mejores prácticas regionales e internacionales, como es en este caso de aquí en Panamá. Los proyectos pueden realizar las medidas de mitigación y en este caso el Ministerio de Ambiente también propone sus eh, medidas de mitigación, entonces se deben cumplir ambas. Con base en los análisis completos, la evaluación de los impactos acumulativos, esta es la segunda parte. La tercera, la consolidación de la lista identificada de los impactos a los grupos que son de naturaleza similar para hacer el análisis de impactos más fácil de entender. 4. Identificar las medidas de mitigación para eliminar y o reducir los impactos identificados.
Y el 5 es identificar las medidas específicas de mitigación para reducir los impactos acumulativos. Esto se debe cumplir a cabalidad. ¿Cómo realizar esta evaluación de impactos y mitigación? Tal y como lo ven aquí y en ese orden. Vamos a la cuarta fase de la evaluación de impacto ambiental, y es los manejos de impacto. ¿Y qué es? Una serie de planes y protocolos que forman parte del proceso de la evaluación de impacto ambiental y también se realizan después de la implementación del proyecto para gestionar y monitorear las medidas de mitigación identificadas y otros riesgos. Por ejemplo, fallos tecnológicos y desastres naturales que pueden ocurrir durante la vida útil del proyecto. Esto quiere decir que aunque ya se esté llevando a cabo el proyecto, todavía se debe observar estos manejos de impacto, y por eso yo mencionaba anteriormente que deben estar contempladas esas situaciones de emergencias, y todavía se va a seguir observando, ya incluso durante el proceso del proyecto. ¿Por qué necesitamos realizar el manejo de impacto? Porque identifican una serie de cambios en el diseño, implementación y cierre. Esto es algo ya más o menos normal porque, como ustedes saben, uno puede tener un proyecto, pero a medida que avanza el proyecto pueden ocurrir cambios. Entonces, en esta parte, lo que se quiere hacer es que, aunque ocurran cambios, se sigan cumpliendo las medidas de mitigaciones para la disminución del impacto ambiental. La mayoría de estos planes dependen de los tipos de proyecto y los impactos identificados. Algunos de los planes de manejo de impacto suelen ser obligatorios, como en el caso de el tratamiento de las aguas residuales. ¿Cuáles son los enfoques para el manejo de impactos? Una parte fundamental del impacto es desarrollar un PMA, también denominado un plan de manejo de impacto. ¿Y qué es esto? Son las medidas de mitigación recomendadas en medidas específicas que realizará el proponente o dueño del proyecto. Un plan de manejo de impacto también constituye la base para el manejo de impactos durante la construcción y operación del proyecto y describe las actividades del monitoreo continuo, mitigación, monitoreo, desarrollo de capacidades, calendario de implementación y estimaciones de costo. Integración del plan de manejo de impactos en el proyecto, con el proyecto. ¿Cómo se realiza el manejo de impactos? Primero, un resumen de los impactos potenciales de la propuesta, que es lo que ya mencioné anteriormente. ¿Cuáles son las posibles situaciones que se puede enfrentar el proyecto? Ya vimos un desastre natural. Un desastre natural pueden ser desbordamientos. Eso ya debe estar propuesto en la evaluación de impacto ambiental. También debe haber vínculos con la legislación nacional para establecer compromisos ambientales, límites para los impactos aceptables y para enmarcar las medidas de mitigación y monitoreo. Un ejemplo de esto es esta del millón, la que se está sembrando el millón de hectáreas a nivel nacional. Esto es una forma de mitigación para compensar las deforestaciones que realizan muchos proyectos. Descripción de las medidas de mitigación recomendadas, declaración de cumplimiento de las normas pertinentes, asignación de recursos y responsabilidades para la implementación del plan, calendario de las medidas que van a tomarse, programa de monitoreo y auditoría, plan de contingencia para atender los riesgos y emergencias adicionales. La fase 5 de la evaluación de impacto ambiental es el informe. Una vez que se haya contemplado la evaluación, medidas de mitigación y planes asociados, este paso incluye colocarlos juntos en un informe completo, utilizando los términos de referencia identificados en la sección del proceso de selección,
Los términos de referencia establecen la información que debe ser presentada al organismo de toma de decisiones o autoridades responsables. ¿Cuáles son los aspectos del informe? Los resultados de la evaluación, que están bien estructurados, utilizan un lenguaje no técnico con el apoyo de datos y análisis bien ejecutados. En este caso pueden ser las matrices. Proporcionan información útil y relevante para la toma de decisiones. Se traduce en la predicción satisfactoria de los efectos adversos de las acciones propuestas y su mitigación utilizando técnicas convencionales y personalizadas. Una vez completado el informe, el proceso de revisión es realizado por los organismos responsables. ¿Por qué tenemos que hacer un informe? Porque reúne todos los análisis realizados, las medidas de mitigación, planes y resultados de la consulta. Una vez que se presente el informe, las autoridades designadas revisarán el informe para determinar cómo el proyecto abordará los principales impactos ambientales y sociales. ¿Cómo se desarrolla un informe de evaluación del impacto ambiental? Primero, detalles del proponente e índice. Resumen ejecutivo de la evaluación de impacto ambiental. Descripción del proyecto y alternativas. Consideraciones legales y reglamentos ambientales aplicables. Descripción del entorno físico, del entorno biológico y del entorno socioeconómico. Identificación y priorización de los impactos ambientales. Debe contener un plan de manejo ambiental, análisis de riesgo y plan de contingencia, análisis de costo, un beneficio ambiental, política ambiental para el proyecto y sus reglamentos, plan de monitoreo ambiental. Esto no se le puede cambiar ni quitar nada a este informe, así como lo ven aquí, los dueños de proyectos o los proponentes deben establecerlo, no se le puede cambiar nada, sí se le puede añadir, pero no se le puede quitar nada. La última parte, la siguiente fase es la revisión del informe y la concesión de licencia. El objetivo de la revisión es confirmar la calidad de la información y los métodos utilizados en una evaluación. También se ocupa de todos los impactos críticos y acumulativos y las medidas de mitigación pertinentes identificadas. La revisión es la comprobación final de la calidad del informe presentado para obtener la licencia del proyecto. Aquí en este caso, aquí ya sí se evalúa si las propuestas que generaron los dueños de proyectos se pueden cumplir. Se hace una investigación. ¿Cómo se hace esta investigación? Se busca artículos, principalmente artículos de referencia de otros países o de otros proyectos, que sí se pueda comprobar que esas medidas de mitigación se pueden cumplir o que se han hecho anteriormente. ¿Cuáles son los objetivos claves? Evaluar la adecuación y calidad de un informe, tener en cuenta los comentarios del público, determinar si la información es suficiente para tomar una decisión final, identificar según sea necesario las deficiencias que deben atenderse antes de que el informe pueda presentarse. ¿Cómo realizar una revisión? El paso 1. Identifica las deficiencias en el informe de evaluación del impacto ambiental, usando los términos de referencia, directrices y criterios pertinentes y la información de las normas desarrolladas por organismos nacionales e informes de impacto ambiental similares, que es lo que mencioné hace un rato. El paso 2, perdón. Se centra en las deficiencias en el informe de evaluación del impacto ambiental e identifica deficiencias y áreas que requieren más información y mejoran los métodos basados en protocolos sugeridos. También examina las principales deficiencias en áreas que impiden la toma de decisiones calificadas. Paso 3. Recomienda cómo y cuándo las deficiencias graves deben ser remediadas para facilitar la toma de decisiones informadas y medidas adecuadas para la implementación del proyecto.
Por eso ustedes ven o ustedes observan en los letreros de cuando se va a realizar un proyecto, ustedes ven que se propuso la evaluación de impacto ambiental. Un ejemplo, en abril del 2020 y ven que se ha aprobado hasta incluso mayo, junio, julio del 2021. Un ejemplo, porque esto toma muchas veces meses, porque cuando se hace la revisión del informe, si hay medidas de mitigación que no convencen o que son equivocadas, se les devuelve ese informe hasta que se arregle y así sucesivamente. También ocurre que muchas veces hay muchos informes, también la burocracia, y por eso ustedes a veces ven que de pronto se está realizando un proyecto y tardan hasta 2 años en la aprobación de la evaluación de un impacto ambiental. O de un momento a otro, ese proyecto se preguntan, ¿por qué está varado? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque propuso medidas de mitigación que no cumplieron o de repente ocurrió una situación y no tenían un plan para la mitigación de ese impacto ambiental. Por eso es importante las evaluaciones de impacto ambiental y por eso en esta parte de la revisión se analizan todos estos factores y por eso muchas veces toma tiempo aprobar un proyecto. La última fase de la evaluación de impacto ambiental es el monitoreo. Durante la implementación del proyecto proporciona información sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto y la eficacia de las medidas de mitigación. Los datos recopilados durante el monitoreo son fundamentales para asegurar que las medidas de mitigación, las prioridades que figuran en el plan de manejo ambiental y los planes de contingencia se implementen según lo aprobado y sean eficaces en atender los impactos. ¿Por qué hacemos un monitoreo? Los compromisos de monitoreo son uno de los resultados existentes de la evaluación del impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del proyecto. La mayoría de los desarrollos y proyectos realizan un monitoreo periódico como parte de sus operaciones. También hace un seguimiento de los cambios que pueden ocurrir en el ambiente y las comunidades a causa de otros cambios globales y locales. ¿Cuál es el enfoque del monitoreo? Es especificar los tipos de monitoreos necesarios para medir los posibles impactos ambientales y sociales durante la fase de construcción, operación y cierre del proyecto. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de monitoreo? El primero es la selección de indicadores y establecimiento de prioridades. Eh, Estas medidas son la parte fundamental de las actividades de monitoreo, las ambientales y sociales. También es fundamental seleccionar los indicadores que capten los impactos más importantes y también los indicadores para medir la eficacia de las medidas de mitigación, para asegurarse que efectivamente reducen los impactos ambientales. También debe haber indicadores para monitorear las medidas de los planes de contingencia. También está la recopilación de datos. En este caso, cuando ya se han seleccionado los indicadores, se define un protocolo de recopilación de datos para los indicadores y estos protocolos deben cubrir los aspectos claves de la recopilación de datos, incluyendo el nombre y definición específica del indicador, unidades utilizadas para medir el indicador. Un ejemplo es los metros cúbicos de agua. La frecuencia de la recopilación de datos, cada hora, mes, año. Métodos e instrumentos utilizados para la recopilación de datos. Personas y departamentos responsables para la recopilación de datos. La recopilación de datos puede ser realizada por los implementadores del proyecto y las comunidades locales y los municipios circundantes. Y por último, la generación de informes. Una vez recopilados los datos, es importante ponerlos a disposición de las autoridades principales con base en la legislación, las comunidades y otras partes interesadas. Por ejemplo, los municipios locales.
de manera que se puedan utilizar en la planificación y evaluaciones acumulativas, así como asegurar el cumplimiento de los compromisos acordados en la evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Primero, se identifican las áreas de enfoque con base en los impactos, medidas de mitigación que se considerarán para el plan de monitoreo. Se selecciona una larga lista de indicadores de las áreas de interés, por ejemplo, los relativos a la población, salud, elementos naturales utilizados por la población. Esto es suelo, agua potable. Priorización de un conjunto básico de indicadores con base en los criterios acordados. Identificación de los protocolos de recopilación de datos. Desarrollo de métodos de interpretación de datos y creación de una plantilla de informe. Actividades de calendarización, evaluación de los costos del programa y del personal. Definición de las responsabilidades del personal. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Hola, ¿hay alguna pregunta? Kelly, tienes la palabra. Perdón, ay, ¿dónde veo? ¿Quiénes levantaron la mano? Vi que alguien levantó la mano, pero no logro observar quién fue. ¿Hay alguna pregunta o la persona que levantó Sí. la mano abra su Hola, micrófono? hola, hola, buenos días, Hola, buenos días. sí, Sí, buenos días. en el chat hace unos minutos hice una consulta. Cuando Ajá, usted se refiere a tamizaje, se refiere al momento de que se levanta la línea base, la evaluación de los 5 criterios de protección ambiental para verificar la categoría del estudio de impacto ambiental. sí, aquí es donde se define si es alto, bajo, son las bases para la categorización. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno, buenos días. Sí, buenos días. Eh, con respecto al tema de las costas, Ajá, estudios de impacto ambiental, creo que se está modificando, algo entendí, de los que se realizan para de repente muelles, viviendas, puertos y demás. ujú. Bueno, en esa parte, sí, algo escuché porque tengo un profesor me estaba hablando de eso hace unos meses, de que a raíz de que están habiendo cambios, tienen que tomar otras medidas de mitigación, pero no sé exactamente cuáles son esos cambios en las medidas, pero sí sé que está habiendo cambios. ¿Puedo colaborar un poco a la inquietud del Sí, compañero? por supuesto. Bueno, actualmente, bueno, hace muchos años el MIBIOT emitió pues la norma que es el tema de los 22 metros de retiro de la línea de alta marea, la cual actualmente pues ha surgido o ha tenido muchos cambios como usted indica. Entonces, lo que se hace es que con el apoyo del Tommy Guardia se verifica entonces cuál es la línea actual de alta marea al momento pues de verificar los proyectos en estas áreas. Gracias, Nelly.
¿Se respondió tu pregunta, Manuel? Sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Eh, ¿No hay más preguntas? Antonio, puedes abrir tu micrófono. Antonio, puedes abrir tu micrófono. Vi que levantaste la mano. Voy a escribirle. Con esa, Luis Fernando, mientras el otro colega va haciendo la pregunta, ¿puedes decirnos para ir ya culminando? Buenos días, licenciada. Una Buenos días. consulta. Sí. Desde la perspectiva biológica, ¿cómo yo puedo determinar que un suelo ha sido impactado negativamente y que no se puede dar la firma para que prosiga la construcción o la obra? Sí, bueno, en este caso hay pruebas para determinar la calidad de suelo. Se hacen pruebas químicas, hay pruebas físicas, químicas y, perdón, sé que son tres, físicas, químicas y biológicas de cómo está impactando el suelo. En las de las químicas se realizan una prueba y determinando del valor, se determina si está afectado o no está afectado, si ha variado la calidad del suelo. Ajá. Voy a leer la pregunta de Antonio Sánchez y con esto culminamos. Cuando ocurre que un proyecto no corresponde a la categoría correcta, la recategorización, ¿qué problemas le trae al promotor? Muy importante, el retraso del proyecto. Con esto se le devuelve la evaluación al promotor y tiene que hacer las debidas correcciones y esto aplaza que se inicie el proyecto en este caso. Por eso yo lo comentaba de que a veces uno observa que hasta tardan hasta 2 años en la aprobación de la evaluación. Y económicamente, por supuesto que sí, si ya tiene sus empleados, si ya tiene todo, esto puede incluso generarle pérdidas. Por eso no, a mí no me gusta entrar en esas controversias, pero muchas veces me lo han comentado colegas de que eh, los promotores de proyectos los sobornan para que les den la aprobación rápida. Ese no ha sido mi caso, como les he comentado, yo soy más del área de biología y y me han dicho eso, porque a veces ya tienen todo contratado, ya todo planeado, pero por eso lo ideal es que cuando se hace la evaluación de impacto ambiental se haga con tiempo, pero las personas quieren que se hace la evaluación, que ellos entregan el informe y quieren que se les realice de una vez. Cintia levantó la mano y con ella ya terminamos, perdón. Si alguien tiene, si alguien Sí, le puede responder mejor al... ampliando un poco de lo que consultaba el señor Antonio, bueno, como yo realizo estudios de impacto ambiental, entonces uno como consultor tiene que, como le decía Nelly, ampliar responder todas las inquietudes que pueda la institución quizás saber, pues cuando te relativizan el estudio, obviamente el estudio va a ser mucho más costoso. Normalmente uno por un estudio si es sencillo, puede estar cobrando 1.200, aproximadamente de 900 a 1.500. Cuando es un categoría 2, ya el precio es hasta $3.000, $4.000 porque uno tiene que hacer
en los periódicos, tiene que hacer un estudio hidrológico, tiene que hacer arqueología, tiene que hacer un mundo de cosas de acuerdo al criterio, al contenido mínimo que establece el decreto 123. Entonces, obviamente, el estudio de impacto va a ser mucho más costoso. Aparte de que cuando tú haces un estudio 1, tú le pagas al Ministerio de Ambiente $350 por el estudio, y un categoría 2 es mucho más costoso. Obviamente, sí, se afecta el motor, y también el tema de evaluación puede durar hasta un año en evaluación. Ese sería mi aporte. Gracias, Cintia. Bueno, con esto veo que hay varias manos levantadas, pero ya se nos acabó el tiempo, así que con esto cierro. Muchas gracias por su atención, muy buenos los aportes, cumplan con las actividades requeridas. Está la de Instagram. Para las personas que no tienen Instagram, no se preocupen, más que nada es como un apoyo social. Muchas gracias.